muchas gracias que está con nosotros en esta mitad de semana. Estamos en el día 15 de abril. Entiendo y lo vuelvo a decir, el miércoles o el martes o el domingo parece que aquí todo es igual y así seguirá siendo un rato. Y también pues le digo la hora, por si le interesa, son las 21 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompañe y hoy iniciamos dando un muy cordial saludo al estado de Durango, porque a partir de esta noche nos pueden ver en el canal 12, el canal de Durango, por la señal del 12.1 de televisión abierta. Le queremos agradecer a su director, muchos saludos, Eber García Cuellar, gracias, que nos permite estar en sus hogares a través de la programación de Canal 12. Con esto buscamos ampliar nuestra cobertura en otros estados de la República Mexicana y sobre todo muy agradecido de que estén aquí con este análisis político de todas las noches, de lunes a viernes. Bienvenidas, bienvenidos, amigas de Durango, en verdad que muchas gracias. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Que esto es importante. Ha corrido el insistente, la versión no oficial, que quede claro, que en las próximas horas podría echarse a andar la fase 3 en algunas ciudades del país. No en todos, en algunos estados, para ser preciso, estados en donde hemos visto que es más alta, mucho más alta, el crecimiento de las personas, tanto que fallecen, tanto que están infectadas, contagiadas o tanto que están siendo sospechosas. Hay 4 o 5 ciudades que usted y yo sabemos cuáles son, que podría iniciar ahí el proceso. Pensemos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, algunas de ellas podrían ser las que echarían a andar el proceso. Pero insisto, mañana lo sabremos o el viernes a más tardar, son informaciones no oficiales, pero hoy corrió como reguero de pólvora y por eso es que me permito decírselo y comentárselo por si mañana a primera hora usted se entera, pues bueno, sepa que ya andaba el asunto medio gestándose en función del estado de las cosas. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, hoy hubo más gente en la calle, en la Ciudad de México, eso es importante consignarlo. Mucho cuidado y mucha atención por el transporte público, porque si hay gente que toma la Susana distancia, es muy importante que todos la respetemos, pero si de repente uno se le pega al de junto, a pesar de que el de junto está tratando de tomar distancia, no avanzamos mucho. Hay que hacer conciencia de eso, si no hay de otra que salir, pero lo importante es quedarse en casa, eso es lo relevante. Y hoy también varios asuntos, vamos a hablar de las agresiones que han vivido las y los trabajadores del sector salud. Ya hablo de médicos, hombres, mujeres, enfermeras, enfermeros, camilleros, el personal incluso de seguridad, el personal de recepción que recibe y anota todo eso, han recibido una buena cantidad de agresiones y hoy vamos a hablar de ello. Y hay también para consignar que hay 2 o 3 estados, que a lo mejor, 2 o 3 ciudades, que a lo mejor no se ha hablado mucho de ellas, pero que hay una circunstancia que merece ser atendida de manera directa. Particularmente pensemos en el sureste, Quintana Roo, ojo con Playa del Carmen, que ahí están pasando cosas. Estamos hablando también de Cancún y de otras ciudades del país, Puebla, etcétera. Bueno, entonces, con ese panorama, que le diría yo así como un resumen general, ¿no?, de las últimas horas, déjeme contarle que el gobierno federal informó hoy que aumentó ya a 449 el número de personas fallecidas por COVID-19. El número de contagios está ascendiendo ya, lo tiene usted en pantalla, a 5,847. ¿Cuál es la entidad con mayor incidencia? Bueno, va a ser difícil que lo deje de ser, pero seguramente será hasta el final la Ciudad de México. Se tienen en este caso 11,717 casos sospechosos y se han aplicado en la Ciudad de México 42,000 pruebas. No son muchas, no son muchas. Vamos a ver qué viene más adelante. Bueno, la autoridad también indicó que algunas empresas que no son esenciales están negando a cerrar. Hablaron de un 15%, por lo que anunciaron sanciones que van, ojo por favor, desde la clausura hasta las denuncias ante el Ministerio Público. Deben de ser cerca de un 15%. Es un número alto, sobre todo por lo que puede producir. Ese es el asunto, ¿no? Decir esto, que en esos sitios no hay una contribución completa, como se espera, a la reducción de los contagios, porque las personas no se pueden quedar en casa porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en la que laboran no está acatando disposiciones generales. Y estos son los sectores a los que corresponden: la industria automotriz, 25%, casi 26%, comercio o distribución de otros productos no esenciales,
aquí están algunos ejemplos, la industria textil. O sea, uno reconoce que hay una imperiosa necesidad de no parar la producción, pero el problema es que o todos coludos o todos rabones, o sea, algo está pasando que no puede por ningún motivo pasarse por alto, por ningún motivo lo que está sucediendo. Bueno, le cuento, en Ciudad Juárez se han registrado 16 decesos por COVID-19. De estos, y aquí vienen las cosas, al menos 11 serían trabajadores de la empresa Lear Corporation, planta Río Bravo. ¿A qué se dedica esta empresa? A fabricar asientos para automóviles y sistemas eléctricos. La empresa suspendió sus actividades el 7 de abril, luego que de al menos tres de sus trabajadores habían dado positivo al COVID-19. Se desconoce si el contagio fue externo o local, pero el dato ya es un dato importante, lo trae en la mira el gobernador del estado y ya lo traemos en la mira de los análisis y todo el informe que noche tras noche se da desde Palacio Nacional. Bueno, allí en Oaxaca, ¿qué ha pasado? Se registró la primera muerte por COVID-19, ¿sabes dónde fue? En Juchitán, en el muy querido Juchitán. Y se trata de Cuauhtémoc de Gives, que bueno, es un apellido muy conocido allá en Juchitán, por innumerables razones, desde culturales, artísticas y políticas. Bueno, él era un trabajador de 65 años y trabajaba en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes. A 8 días de ser diagnosticado, murió. Hoy de nuevo nos informaron, una persona grave tiene 9 días para poder librar el coronavirus. Llama la atención que debido al coronavirus, su funeral se realizó sin el ritual acostumbrado para entregar su cuerpo a la Madre Tierra, como se lleva a efecto en este tipo de circunstancias en el estado de Oaxaca, usos, costumbres. Tampoco se le lloraron los 9 días, el novenario, ni hubo una banda de música para decirle adiós. Solo un reducido grupo de familiares que usted ha visto acompañó el cortejo y el féretro envuelto en plástico. Y bueno, pues doloroso desde donde se le vea, ¿no? Y triste. Es en lo que estamos, es en lo que estamos. Bueno, tema, le cuento, tema importante que mañana vamos a abordar con muy buenos especialistas, ¿eh? Yo le diría que ojalá nos acompañe. La Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó de la llamada guía bioética, que fue publicada por el Consejo de Salubridad General el fin de semana. La UNAM acusó, ni el rector ni la universidad fuimos convocados, dijeron, a la sesión para el análisis y discusión de la guía que regirá el actuar del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia. Al respecto, la Secretaría de Salud dijo que el documento es solo un borrador, que no ha sido aprobado por el Consejo, bueno, pero todo el mundo habló de él y lo hablaron como un hecho, y cuyo titular pues es el presidente. Le doy de cualquier manera un dato que es importante. ¿Qué debemos hacer como sociedad? Mañana lo vamos a abordar, ¿no? Déjeme adelantar nada más. ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Qué debe de hacer este país y este mundo? Si las posibilidades son cada vez menores de atención, ¿a quién se le debe de atender prioritariamente? ¿A una persona que tenga 40 años, 30 años, o a una persona como su servidor que tenga 68? ¿A quién se le debe de dar la prioridad? Y yo le diría, ¿con qué criterio determinamos esa prioridad? Entonces se ha corrido la versión de que en una circunstancia como esta, pues a quien se debería de atender hasta cierto punto bajo una lógica es a una persona que tenga 40 o 35 o 30 o 50 años y no a una de 70, 68, 75. Entonces este es un asunto que hay que debatir. Yo diría que no nos metamos en marañas, ¿no? Esos son los temas que hay que debatir. Que si Eugenio Derbez, con respeto para él, que si el Chicharito Hernández, o que si la cantante, o que no, los temas son estos. ¿Qué pasa con el instrumental médico? ¿Qué pasa con el tema bioético? ¿Qué pasa con lo que está sucediendo en los estados? ¿Los números son buenos o no? Lo otro es maraña. Eso ya llegará el momento en donde lo discutiremos y nos agarraremos del chongo todavía más. Bueno, le cuento que la Secretaría de Gobernación está negociando con el Senado concluir la discusión de la Ley General de Amnistía para evitar la propagación COVID-19 en los penales del país. ¿Quién dijo esto? Lo reveló el coordinador de Morena, el señor Ricardo Monreal.
Y esto pasa a petición del presidente López Obrador. No es la única alternativa en este sentido, esto sí se lo digo, que hay sobre la mesa, pero sin lugar a dudas es un tema que no sabe qué relevancia tiene escucharlo, debatirlo, discutirlo y echarlo para adelante, como está proponiendo el presidente por su parte y ahora el Senado. Esta semana se confirmaron 5 casos de coronavirus COVID-19 en el penal de Cuautitlán, Estado de México. Los penales son lugares particularmente vulnerables en este momento, por las condiciones de hacinamiento y deficiencias de higiene. Ante ello, se ha propuesto la liberación anticipada de algunos presos. En nuestro país, la preliberación se contempla en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que estipula criterios por razones humanitarias para la salida de personas, pero únicamente para delitos no graves. Esta es una posibilidad que ya está siendo analizada en la Ciudad de México para mujeres embarazadas y adultos mayores. Este trabajo ya se venía haciendo desde antes entre la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno por razones humanitarias, independientemente de la epidemia, y algunos casos se puede, otros casos que tienen penas de otro tipo, pues no se considera viable. A nivel federal, el gobierno propone impulsar una ley de amnistía para beneficiar a cierto sector de la población carcelaria. En términos generales, contempla delitos como aborto, que es sancionado en algunos estados, contra la salud cometidos en extrema pobreza o de manera forzada, los cometidos por personas indígenas que no hayan accedido a la jurisdicción del Estado, robo sin violencia, por mencionar algunos. No contempla a quienes hayan atentado contra la vida, secuestro ni armas. Entonces ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto y ya podamos iniciar. Lo podemos hacer en breve. Actualmente, la propuesta está en el Senado, en espera de su discusión, y la oposición ya ha expresado su rechazo. El resumen de la postura es, pues, para apoyar a delincuentes sí, para apoyar a ciudadanos de bien, ahí no. No, señores, lo que necesita este país es que sesionemos ya para aprobar por ley un programa de apoyo emergente. Heraldo Media. Bueno, que quede claro entonces que lo que se pretende no son delincuentes, yo le diría que estén ahí por delitos mayores. Se piensa en una serie de circunstancias muy concretas que puedan permitir la liberación de personas con penas menores, con juicios que están muy confusos, con cuestión de esta naturaleza. Pensar en mujeres embarazadas, personas que tengan problemas graves de salud, todo eso, en eso se está pensando. No se está pensando en liberar a los capos, por favor, ni de broma. Bueno, déjeme decirle que está reunido ahorita el presidente con su gabinete por temas que tienen que ver con el asunto de salud del COVID-19, lo que nos hace pensar en la eventualidad de que mañana pudieran tomarse algunas medidas, no sabemos si se informen en la mañana o en la tarde. Entre otras, ¿sabe qué? Se tardaron, pero por fortuna el presidente ya tomó la sensata decisión de ya no hacer giras durante un tiempo hasta que se pueda haber y que hasta que haya condiciones para ello. A partir del próximo viernes será obligatorio el uso de cubrebocas o mascarillas en el metro. Ojo con eso. Esto lo informó el sistema de transporte colectivo. Hoy comienza la distribución gratuita de 1 millón de cubrebocas. Bueno, mire, hemos venido siguiendo desde hace como 2 semanas, diariamente buscando a los gobernadores de los diferentes estados de la República Mexicana para conocer qué es lo que pasa en cada estado. Y el día de hoy vamos a Oaxaca, en donde se informó que se va a dar hasta 6 años de cárcel a quien agreda personal médico. Bueno, este es uno de los muchos temas. Le quiero agradecer al gobernador Alejandro Murat que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, gobernador Alejandro? Muy buenas noches. Bien, Javier, agradecerte esta gran oportunidad de informar a Oaxaca y a México. A ver, empecemos, para decirlo quizás de una manera doméstica. ¿Cuál es el parte, gobernador, de lo que anda pasando en Guanajuato, tomando en cuenta variables que yo sé que tú las conoces muy bien, pero déjame ser enfático en ellas? La orografía es muy difícil. La otra cuestión que hay es si los números que ustedes tienen son los mismos que se tienen en la Secretaría de Salud a través del vocero, y cuál es el estado de las cosas. Bueno, primero decirte que yo tengo que reconocer primero a toda la sociedad de Oaxaca, que ha seguido de manera disciplinada las acciones
que les hemos pedido en esta etapa de prevención. Esa es la única alternativa, Javier, esa es la postura mía como gobernador y es en donde nos hemos enfocado a hacer el esfuerzo más importante para evitar la hospitalización, porque bueno, todos sabemos que no hay cura para esta enfermedad. En ese sentido, seguimos dentro de los estados de 1 a 50 casos. Hoy cerramos con 50 casos que han tenido contagio de manera formal, es decir, que se les ha hecho un examen, de los cuales ya se dieron de alta 30, lamentablemente 5 perdieron la vida, y eso, bueno, pues nos permite decirte que tenemos 15 casos activos y 9 hospitalizados, todos estables, la mayoría estables, tenemos 2 con un estado un poquito más crítico. Me estaban informando hace unos minutos que acaban de quitar del ventilador a 2, lo cual me entusiasma mucho. Entonces, lo que te diría es que tenemos 15 casos activos actualmente en Oaxaca, y eso se debe a que hemos ido de manera gradual. Como sabes, fuimos el primer estado que canceló eventos públicos. Aquí cancelamos un maratón cuando todavía estaba el debate de otros eventos importantes en el centro de la ciudad, etcétera, del país. Nosotros cancelamos, empezamos ya las acciones de prevención, de aislamiento y de distanciamiento social. Y es en donde nos hemos enfocado para poderlo comunicar. La gente ha respondido muy bien y esto se ve en los números. Tenemos actualmente 25 hospitales, como bien lo señalas. Oaxaca es un estado con una orografía muy compleja. Para los que hoy nos escuchan, tenemos 8 regiones. Trasladarte de una región a otra es un reto, porque la conectividad tarda alrededor de 5 horas en llegar a la capital de cada una de las regiones. Pero lo que te puedo decir es de que en los hospitales que hemos designado como hospitales COVID-19 no se ha visto una demanda importante del síntoma, que en este caso es COVID-19, o por el otro lado influenza, ¿no? Entonces, lo que te puedo yo confirmar es de que los números que tienen a nivel nacional son congruentes con lo que nosotros tenemos a nivel del estado. Y vamos a seguir trabajando en esta ruta de la prevención, vamos a seguir incrementando. Quiero decirte que esta semana, por ejemplo, ya anuncié que toda la gente que salga a la calle pueda tener un tapabocas casero con un paliacate. Tú sabes que aquí tenemos las velas, sí, y todos tenemos paliacates, y con 2 ligas puedes tener tu tapabocas para evitar el contagio por aquellos que no tienen, que son asintomáticos, es decir, que no tienen síntoma, pero pueden ser transmisores de este virus, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos bien, pero bueno, no nos estamos confiando, sabemos que esto va a ir subiendo de manera exponencial. Entendemos este sistema centinela que señaló el gobierno federal. Entonces, dependiendo de qué número queramos retomar, debemos de estar entre 200 a 400 casos que pueden estar ahí todavía contagiando, y que posiblemente no se han detectado porque no tengan síntomas mayores, ¿no? Eso lo vamos a tener mucho más claro ahora que ya nos permitió el gobierno federal empezar a hacer pruebas de manera más amplia, y seguramente en el momento en que podamos tener acceso a pruebas ya que se están realizando en otras partes del mundo, para poder evaluar en el momento y poder enfrentar alguno de los lugares en donde se puede estar haciendo una concentración de contagio, que hoy te puedo yo confirmar que no tengo identificado en Oaxaca. Esta es la primera etapa en la parte médica. La segunda etapa es el equipamiento de los hospitales. Quiero decirte que hoy tenemos 25 hospitales que se han reconvertido en las diferentes regiones del estado. Tenemos el día de hoy ya listas alrededor de 300 camas con oxígeno, más de 125 camas con ventilador. Hoy entregamos en el Hospital de Especiales, que fue el hospital en los Valles Centrales, que se designó como el hospital central para atender el virus COVID-19. Les entregamos 5 ventiladores, nos llegan mañana 10 más, y así vamos a ir incrementando hasta llegar a más de 100 ventiladores más que hemos adquirido en el estado de Oaxaca, para poder enfrentar pues una proyección crítica. Nosotros estamos proyectando que en la etapa más crítica vamos a tener
de entre 300 personas que van a requerir hospitalización con posible ventilador, hasta 700 dependiendo de cómo llevemos a cabo la etapa de prevención. Y podríamos llegar a requerir 2,000 camas de hospitalización, no de ventilador, en la proyección más crítica, dependiendo de la fórmula que se utilice. A ver, gobernador, dos asuntos. Primero, uno que tiene que ver, ¿se ha tomado en cuenta la posibilidad de que la gente no salga, siendo en que en algunas ciudades de Oaxaca pues la gente materialmente vive en un sentido de fiesta, de trabajo, etcétera, en la calle? ¿Dónde se concentran más los casos? En Oaxaca capital. Y la otra, que es el tema de las agresiones que en algunas ciudades, en algunos estados, ha vivido el personal de salud por el temor y por lo que tú quieras y mandes de parte de mucha gente en contra de ellos. Mira, decirte que en las valles centrales tenemos 36 casos que se han identificado como COVID-19. Claramente es la zona con mayor concentración de contagios, es la zona urbana más importante del estado. La mitad de la población de Oaxaca vive en comunidades de menos de 2,500 personas. Estamos hablando de una entidad de 4 millones de personas, y eso también nos ayuda. Tú sabes que tenemos 417 municipios de usos y costumbres, que son la diferencia con aquellos municipios de sistema de partidos, es que todo se decide por asamblea. Y eso nos ha ayudado porque se han hecho cercos sanitarios. A una hora del día ya no puedes salir y a otra hora del día ya no puedes entrar. Entonces eso, la verdad, yo lo veo positivo, nos ha venido a beneficiar, y eso es lo que estamos trabajando en la parte de comunicación. Quiero decirte que en la parte médica, que es una gran pregunta, primero hemos dado seguimiento si hay algún caso en donde hay alguna ofensa. Hoy yo reconozco al Congreso del Estado que manda un mensaje, es un mensaje importante, ¿no?, en donde tenemos que ser solidarios con todos los trabajadores de salud. ¿Qué nos toca a nosotros como gobierno? Asegurar que tengan el equipo. Hoy hemos visto la exigencia a nivel nacional de todos los trabajadores de salud, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, que lo único que piden es tener su equipo de protección para poder ellos estar seguros, sus familias estar seguras y poder atender de manera adecuada a los enfermos. Entonces, esa es la otra ocupación que ha tenido mi gobierno, asegurar que podamos tener de 1 mes a 2 meses ya asegurados de equipamiento para poder atender COVID-19 y que todos aquellos trabajadores de salud se sientan seguros. Esa es la parte más importante en la que estamos trabajando. También hemos acompañado con la sociedad civil, hay ya un transporte independiente para los trabajadores de salud que así lo decidan utilizar para ciertas rutas, y bueno, estamos de la mano. El mensaje más importante que hay que mandarles hoy es de que estamos con ellos y con ellas de manera incondicional y muy agradecidos, y eso es lo que estamos haciendo hoy con los trabajadores de salud. A ver, déjame plantearte un asunto. Hemos conversado con varios gobernadores y algunos de ellos han dado elementos muy concretos y yo diría razonables de una falta de entendimiento, incluso de impulso por parte de la Federación hacia los estados. Te hablo de Nuevo León, te hablo de Jalisco, para hablar nada más de 2. El otro día leí unas declaraciones que tú mismo, gobernador, hiciste de que no tiene sentido alguno romper pactos. Pero, ¿qué se hace en estos casos? Y te preguntaría al estado de Oaxaca y a ti, gobernador, en este sentido, ¿cómo te va? Mira, yo soy de la idea que las cosas se enfrentan, Javier. Todos la estamos enfrentando con carencias, es una realidad, pero no México, el mundo. Esta pandemia no estaba prevista, no existía un manual para poder atenderla y claramente tenemos recursos limitados. La capacidad de las cadenas de distribución de los equipos están excedidas en la demanda internacional. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es ocuparnos y buscar alternativas y enfrentar las cosas, porque lo que la ciudadanía hoy necesita es confianza de sus líderes políticos, empresariales, sociales. Por eso yo he planteado de que hoy no haya divisiones, no politicemos, no lucremos con la salud.
Estoy de acuerdo que puede haber retos, que puede haber carencias. Esa es la realidad que tiene hoy el país. Pero hay que enfrentarla y darle seguridad, porque te voy a decir algo. México ha salido adelante de sus crisis cuando ha salido unido. Yo lo viví hace 2 años. Sí. Y hace 2 años que vivimos el temblor, no veíamos la luz del día, pero salimos adelante porque hubo unidad. Y había retos también económicos. Oaxaca es un estado que tú sabes, tiene grandes retos, pero los tenemos que suplir con unidad y con trabajo y con acciones claras y contundentes para darle certeza a todos los actores, especialmente a los que están hoy en la primera línea. Primero, los trabajadores de salud, pero también los trabajadores de seguridad, pero también los trabajadores de transporte y los de servicios como los mercados, que todos los días están saliendo para abastecer en las diferentes necesidades a la población de México. Y a todos ellos les tenemos que agradecer, pero también acompañarlos. Por eso también quiero decirte que delineé yo un paquete fiscal y económico para poder sobrevivir estos 12 meses o más que vamos a enfrentar esta pandemia, esta prevención. Es un paquete de 1,200 millones de pesos que está enfocado en la parte fiscal, a condonar, por ejemplo, el impuesto a la nómina, el impuesto al 50% de la nómina, el 100% del hospedaje, o apoyos directos como el empleo temporal para acompañar a todo el sector de servicios turísticos en el estado peso a peso, o los sectores más vulnerables en donde estamos proyectando poder llegar por lo menos a 500,000 de canastas de alimentación para los sectores más vulnerables del estado. Por supuesto, nosotros aportamos, todos los trabajadores de confianza del estado de Oaxaca. También agradezco al Poder Judicial el 10% de nuestro salario para sumar 95 millones de pesos para la contingencia, especialmente enfocada a bonos para todos los trabajadores de salud que están hoy trabajando. Y por supuesto, también hay que pensar en la reactivación, sí. Y la única ruta es pues a través del financiamiento. Yo quiero decirte que nosotros preveíamos que podía haber retos este año. Desde el año pasado lo previmos, pudimos cerrarlo en enero. Hoy el estado de Oaxaca tiene ya 3,500 millones de pesos que se van a aterrizar en 104 obras. Por cada empleo directo se generarán 5 empleos indirectos. Impactas a más de 30 ramas de la economía, y también estamos proyectando para cuando suceda, pues también detonar las ramas y las vocaciones de las victorias rápidas de Oaxaca, como es el turismo, los servicios. Entonces, estamos, si tú te das cuenta, en 3 diferentes etapas. Primero, lo que nos ocupa, que es salvar vidas. Por eso yo, retomando la pregunta que me hiciste, no perdamos el tiempo en debates estériles. Yo respeto mucho a mis colegas y sé que están viendo por el bien de sus estados. Todos estamos enfrentando esta realidad. Lo que tenemos que hacer es darle certeza a la gente y salvar vidas. Eso es lo que hoy debe ocuparnos. Gobernador, gracias. Alejandro Murat, que estuviste con nosotros desde Oaxaca capital. Gracias a ti, Javier, y espero pronto darte un abrazo. Hoy te lo mando a la distancia, solidario con todo México. Gracias, gobernador. Fíjese que el día de hoy, entiendo que las calificadoras no le gustan en ciertos sectores, pero pasó lo siguiente, que es muy importante tratar de entenderlo por esto que va a ser nuestro inevitable día después y cómo lo vamos a abordar, y cómo vamos a abordar también inevitablemente este presente con la cuestión económica. Fitch Rating recortó la calificación de México desde lo que son, lo voy a decir, BBB a BB-. Son B altas, ese es el código, con una perspectiva estable por los efectos de la pandemia del COVID-19. Con esto México estaría un escalón, ojo con esto, de perder el grado de inversión en la escala de la calificadora. Es un asunto delicado. Esta tarde hablamos en Heraldo Radio, conversamos con el doctor en economía Luis Fonserrada para tratar de entender todo esto. Esto fue lo que nos dijo Luis Fonserrada. Tenemos 5,5 millones de unidades económicas en el país. Es decir, pequeños negocios hasta los grandotes, 5,5 millones. De estos 5,5 millones, 5 millones, fíjate, 5 millones tienen menos de 10 trabajadores por unidad. Y 4,750,000, o sea, casi los 5,
tienen menos de 5 trabajadores. Entonces, la pérdida de ingresos de las familias de estas pequeñas unidades económicas es brutal, porque ya no tienen dinero, ¿no? Ni las familias ni las empresas. Entonces, la participación del gobierno es fundamental a distribuir dinero directamente. Eso es lo que requeriríamos hoy. El programa de créditos y otro tipo de cosas, mira, van a ayudar, pero no a estos grupos. Entonces, las peticiones que efectivamente le ha hecho el sector privado al presidente son, a ver, necesitamos, ahora sí que como se dice, distribuir dinero en helicóptero, ¿no? Sí. Prácticamente, sí, claro. Mandar el dinero directamente, y hay manera de identificar a las familias por los registros en el SAT, que son muchos y que no están activos, por los registros de afiliados y exafiliados del Seguro Social, por lo que teníamos en el Seguro Popular. Ahí tienes a los grupos más vulnerables y con menores ingresos. Bueno, una explicación de cómo podríamos entrarle a la segunda etapa. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a hablar hoy de esto que han sido las agresiones, intimidaciones a personal de salud. Y lo vamos a abordar a través de dos miradas muy interesantes, de Alejandra Haas y de Jorge Israel Hernández. Los dos con esta mirada de lo que significa en cuanto a derechos humanos, en cuanto a significa qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar. Ello con personas que han trabajado en estos temas, me refiero al tema de derechos humanos porque estamos en un inédito, a ver qué nos dicen y cuáles son, cómo arman nuestro rompecabezas de todos los días. Bueno, vamos y regresamos. Bueno, ¿qué pasa exactamente? ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza? ¿Qué pasa por de muchas personas, no solamente en nuestro país, ¿no? Estas agresiones que uno le cuesta mucho trabajo entender a quienes a aquellos que están tratando de salvar nuestras vidas, ¿no? Que es una cosa ahí muy fuerte. Bueno, agresiones y discriminación a personal médico. Le queremos agradecer con enorme gusto, en verdad, a Alejandra Haas, investigadora invitada del CIDE, con larga experiencia en estos asuntos. Querida Alejandra, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, muchísimas gracias por invitarme y me encanta poder compartir contigo. Muchas gracias. Y también con nosotros Jorge Israel Hernández, periodista y maestro en Derechos Humanos. Licenciado, qué enorme gusto verlo. Licenciado Solórzano, qué gusto y qué gusto compartir este espacio con Ale también. A ver, entremos si les parece, digamos, se ha dicho mucho, se han planteado muchas cosas, a todos nos llegan información de muchas partes. A ver, Alejandra, Ale, ¿qué alcanzas a ver de lo que está pasando? ¿Qué nivel de interpretación le tenemos dar y cómo lo leemos? Y luego, si no te importa, Jorge Israel, que tú nos des tu opinión. Adelante, Ale. Bueno, yo creo, Javier, Jorge, que esto es el resultado de muchos años de abandonar la formación de valores cívicos y de descrédito generalizado de las instituciones, ¿no? Me parece que México es un país, como muchos otros de América Latina, sale en Latinobarómetro y en otras encuestas, en donde la gente siente que la democracia le dejó a deber, y en ese grupo, digamos, hablando de la democracia, las instituciones, el Estado de Derecho no termina de significar un cambio sustantivo para mejorar la calidad de vida, y la impresión que tienen las personas es que todas las mejoras en sus vidas las tienen gracias a su trabajo individual y para nada a un contexto colectivo de solidaridad, de respeto a la norma y de acompañamiento institucional. Y en ese contexto, una crisis como esta, una pandemia como la que estamos viviendo, que como lo ha dicho el titular de la Organización Mundial de la Salud y también el secretario general de las Naciones Unidas, es una crisis que solo se resuelve con solidaridad y más solidaridad. Pues justamente se presenta en un momento histórico en México en el que llevamos muchas décadas de sospecha hacia el otro, sí, de falta de confianza en las instituciones, y eso lo vemos después en los actos específicos de agresiones hacia personal médico y de enfermería, que de cierta forma nos duelen, pero te quiero decir, Javier, que a mí no me sorprenden. Después de ver los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación que levantamos en el 2017,
Lo que podemos ver es que México es un país el que está lleno de prejuicios, de estereotipos y de estigmas, y en donde las personas piensan que solamente dependen de sí mismas y quizá de su entorno más cercano para salir adelante, pero que no necesariamente pueden confiar en los demás. A ver, Jorge Israel Hernández, ¿qué piensas en lo mismo para ahorita lanzar preguntas ahí concretas, incluso la provocadora, en el mejor sentido de la palabra, respuesta de Alejandra Haas? Mira, Javier, yo creo que es importante ponerle rostro a estas acciones de discriminación y de violencia. Sí. Hago un recuento rapidito de algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un hospital en construcción, no voy a decir en qué localidades del país para no estigmatizar los lugares, un hospital en construcción que iba a ser utilizado por la Secretaría de Defensa para atender a gente contagiada por COVID-19, fue vandalizado y fue destruido. Personal de salud que es agredido con huevos, con cloro en transporte público o en la vía pública. Pobladores en una localidad que advierten que van a quemar el hospital de la zona si es que atienden enfermos o contagiados por COVID. Vecinos en unidades habitacionales que condicionan a gente que saben que es personal que trabaja en zonas de salud, en hospitales, condicionan horas de acceso al edificio, qué pueden tocar y no pueden tocar botones del elevador, etcétera, etcétera. Esto lo que nos ejemplifica, y ya lo planteaba Ale en su participación, no nos sorprende, no es nada nuevo, porque esta dinámica que configura violencia a través de la discriminación se vive de manera cotidiana en nuestro entorno social y lo viven lamentablemente otro perfil de poblaciones de manera transversal: indígenas, mujeres, personas afrodescendientes, adultos mayores, personas no heterosexuales. Digamos, lo que están viviendo hoy las personas dedicadas al cuidado a través de la medicina es una realidad cotidiana en nuestro país, que se acentúa evidentemente en situaciones como esta de emergencia. Normalmente, y está muy estudiado, impulsados por el miedo, suspendemos nuestra relación con la norma de convivencia. ¿Qué es esto? Que la incertidumbre, el temor a no saber qué va a pasar, condiciona nuestras acciones en el espacio público y ante escenarios desconocidos precipitan las acciones de violencia, y esto es por demás preocupante. Ya hablábamos en radio hace unos días que tuvimos la oportunidad de conversar que el deseo más profundo que deberíamos de tener es que esta crisis de salud, que se enmarca exactamente en esto, no debe derivar o no debe de provocar una crisis en derechos humanos. Sí. A ver, Alejandra, Ale, déjame entrar en este terreno doble, ¿no? Por una parte, el que ya ahorita menciona Jorge Israel, que tiene que ver con algo que tú has trabajado mucho tiempo, que es el de derechos humanos en una circunstancia inédita, especial como esta. Pero segundo, ¿cuál puede ser un razonamiento que se llegue a agredir a alguien que paradójicamente ese alguien es quien le puede a uno salvar la vida? ¿Qué es lo que pasa con esos dos asuntos, Ale? A ver, yo creo, Javier, que Jorge tiene toda la razón, y yo te diría que poder ponerte en el lugar del otro es la empatía, sí, es una herramienta de convivencia que se desarrolla, que no necesariamente nos viene natural. Por eso pienso que el papel de la educación es central. Sí. En ese sentido, el caso de nuestra reacción hacia las personas migrantes es paradigmático. México es el país que más mexicanos, es el país que más nacionales tiene en otro país. Hay 32 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación en Estados Unidos. Nos han tratado mal, nos han detenido, nos han deportado, nos han separado a nuestras familias. No hay un mexicano, una mexicana que no tenga un pariente en Estados Unidos, y sin embargo, cuando ves lo que dicen las encuestas acerca de las caravanas de migrantes centroamericanos, nos comportamos como si fuéramos un país que no sabe lo que significa ser migrante, como si fuéramos un país que no recibe la cantidad de remesas que recibimos. Entonces, lo primero que hay que decir es que la empatía no te asegura, digamos, la empatía no está asegurada, y eso es un músculo que hay que ejercitar. Sí. En segundo lugar, yo lo que te diría es, el personal médico es personal que por un lado tiene, por supuesto, en sus manos nuestras vidas, pero si uno se piensa que está por encima de la enfermedad,
si uno se piensa que uno es más dueño del espacio público que los demás, entonces uno puede decir, pues, ¿qué hace el personal médico aquí cerca de mí? Sí. La pregunta que yo me haría, Javier, y que no he escuchado a ninguna persona que comenta estas cosas decirlo es, ¿y qué hacen esas personas que agreden a los médicos y a las enfermeras o a los enfermeros en el espacio público en la calle? Las personas que están agrediendo al personal médico deberían estar en sus casas. Y las únicas personas que están circulando deberían de ser, por supuesto, las personas que nos abastecen de alimentos y de productos esenciales para la subsistencia, las personas que no tienen alternativa más que salir a la calle para ganarse la vida, si es que lo pueden lograr en estas condiciones, y el personal médico, que es quien sí tiene y es personal esencial para estar afuera. Entonces, la pregunta principal, me parece, es, ¿por qué la gente está en la calle? No sé si viste, pero Google tiene un buscador de cómo están los países en América Latina, en el mundo entero, en términos de qué tanto se está guardando las personas, y México es el peor en América Latina. Entonces, también nos tenemos que preguntar por qué somos tan reacios a cumplir con las normas que nos convienen a nosotros mismos, y al mismo tiempo somos tan violentos con las personas que se supone que tienen pues la encomienda de resguardar nuestra salud y ayudarnos. Y respecto del segundo punto que mencionas, Javier, creo que vale la pena traer a la mesa la resolución de la semana pasada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Comisión hace un documento muy puntual sobre todos los grupos en situación de discriminación que mencionó Jorge ya, y estos grupos en situación de discriminación que de por sí de manera ordinaria padecen situaciones de discriminación en general para sus derechos, sometidos a la situación del COVID, están en peores circunstancias. Las personas con discapacidad, las mujeres, las personas migrantes, las personas en situación de movilidad en general, las personas LGBT, etcétera, son personas que en tiempos, digamos, normales, ordinarios, están sometidas a mucha presión y a dificultades en el acceso a los derechos, y que en estas condiciones van a ser todavía más sometidas a dificultades. Sí. Yo creo que lo que vale la pena, Javier, para cerrar este segmento es decir que, en conclusión, sí tenemos un problema muy profundo y muy serio de prejuicios, estereotipos y estigmas, pero insistiría mucho en este tema de la desconfianza en que las autoridades nos dicen la verdad, la desconfianza en que las personas de verdad están trabajando para nuestro bien, la ausencia de un sentido de colectividad. Hay un serio problema en México de cohesión social que tenemos que poner hasta el frente de las prioridades nacionales, porque la verdad es que en esta coyuntura en donde hay una emergencia de esta magnitud, que nadie se salva, todo el mundo está afectado, ver cómo las personas no logramos terminar de ser solidarias entre nosotras es muy doloroso. Y nada más quiero decir una cosa, no quiero generalizar tampoco, porque en México también hay millones de actos solidarios todos los días. Sí, sí, sí. A ver, Jorge Israel, te planteo, wow, qué fuerte, ¿no? A ver, te planteo lo siguiente. Este personal de salud se siente acogido, protegido por el Estado, por los gobiernos, o está para decirlo de manera muy doméstica, la buena de Dios, y a ver cómo le hago para enfrentar lo que estoy enfrentando cuando yo tengo derechos, hago un trabajo, soy un profesional, pero no hay quien me ayude, de no ser que salga de mi casa y si traigo de casualidad una bata, a ver si no me ponen una golpiza, ¿no? Mira, Javier, poniendo en riesgo nuestra credibilidad, va a parecer que teníamos preparada esta pregunta, pero no. Hoy tuve la oportunidad de consultar con conocidos que trabajan en el sector público vinculados a temas de salud. Sí. Y justo me planteaban un escenario de indefensión absoluta. Hay un diálogo entre ellos en distintos niveles del andamiaje del sector salud público, en donde se sienten expuestos, se sienten vulnerables, y digamos, sé que el motivo de esta charla tiene que ver con la violencia que se está ejerciendo en el espacio público en contra de profesionales de la salud, pero también hay una vulnerabilidad en términos de su ejercicio profesional cotidiano y la falta de recursos materiales y económicos para ejercerla. Y justo parte de su diagnóstico, que me parece interesante, y lo vinculo con lo que planteaba Ale en términos de desconfianza, ellos me decían, tiene que ver con la información. Vamos a decir una obviedad. Sí. La violencia es inexcusable en cualquier contexto. Sí. Pero lo que me plantean es que la población que está violentando a profesionales de la salud no tiene toda la información necesaria en términos
de los mecanismos de contagio o de la labor que están haciendo en los espacios de acompañamiento en términos de salud, acentuaban que parte de la retórica oficial, de las distintas voces que escuchamos en los distintos niveles de gobierno, abona la incertidumbre y al miedo, al no ser claros, al no ser suficientemente explícita la información sobre lo que está pasando y sobre lo que debemos hacer. Ya lo acentuaba Ale muy claramente, ¿por qué la gente sigue en la calle? La respuesta ante esto es la violencia. Y sí se sienten, no es una percepción, lo comenté como te planteo con personal de salud, sí hay una percepción de indefensión. Entiendo que están platicándolo ya con autoridades del sector para que haya un acompañamiento más puntual. Digamos, platicábamos ya que en contextos ordinarios hay sectores de la población que están muy expuestos a la discriminación y a la violencia. En este contexto de emergencia sanitaria es el personal médico el que requiere un acompañamiento muy específico, muy directo y ad hoc por parte de las autoridades para que puedan seguir ejerciendo su labor. Al final tenemos que recordar que dependemos de ellas, dependemos de ellos en este contexto. Violentarlos evidentemente los afecta en su persona, pero también afecta el funcionamiento y la operación hospitalaria y de atención. Hay que tener cuidado con esto porque se nos olvida que estamos en una situación de emergencia y que quienes van a solventar estas condiciones justo es el personal médico. Híjole. Bueno, oye, Alejandra, a ver, tenemos 5 minutos. Me gustaría, si no les importa, que lo dividiéramos entre ustedes dos con una pregunta que no es tan obvia, ¿no? ¿Cómo enfrentar este momento en términos de lo que estamos platicando y de muchas otras variables que ustedes alcanzan a apreciar? ¿Cómo hacerle, te diré ahora sí que remedio y trapito, si esto es posible, o cómo entrarle, Alejandra? Yo creo que no hay persona que no pueda ejercer liderazgo en cualquier medio en el que esa persona se desempeñe. Sí. Una madre o un padre con sus hijos en casa, un comunicador como tú, Javier, que tiene acceso a una audiencia muy grande, personas que están en el trabajo docente, personas que están en la política. Es el momento de comportarse a la altura de las circunstancias. No podemos pedirle a un ciudadano, una ciudadana sin información, como dice Jorge, que se siente asustado de que alguien más le puede pegar la enfermedad que realmente no conocemos, es tan difícil, y se anuncia todas las noches como una cuestión que nos puede poner en una situación y nos va a poner en una situación de mucha dificultad nacional si nosotras mismas no nos hacemos cargo de los espacios que ocupamos en términos de difusión y de influencia que tenemos sobre quien sea, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros padres o quien sea con quien interactuemos. Yo creo que todas las personas tenemos que poner de lado nuestras rencillas, nuestras dificultades, nuestros enojos, dejar de enfocarnos en lo que está mal hecho o es criticable. Siempre habrá cosas que están mal hechas y criticables. En este momento lo que necesitamos es comunicar lo que es útil para la ciudadanía. Vencer, como decía Jorge, la ignorancia acerca de cuáles son las medidas que nos van a salvar la vida. Creo que ese es el punto fundamental que exige este momento histórico y necesitamos unas semanas de mucha disciplina para todas y para todos, para no polarizar más y para poder ocupar los espacios informativos y los espacios de influencia para transmitir la información que realmente es útil. Sé que es difícil, Alejandra, darle la respuesta en poco tiempo, pero si pudieras decirnos en poco tiempo, ¿qué piensas del manejo que ha hecho el gobierno de la crisis del coronavirus COVID-19? Yo creo que no es un momento para saber cómo lo hizo. Vamos a necesitar ver esto hacia atrás dentro de varios meses para entender cómo fue el manejo. Hasta ahora a mí me parece que el equipo de epidemiólogos del gobierno es un equipo de personas extraordinariamente bien capacitadas que saben lo que están haciendo. Yo creo que ahorita, Javier, mi pregunta no es, y en algún momento lo puse en redes sociales, mi pregunta no es sobre la capacidad de los equipos de epidemiólogos. Mi pregunta es sobre la capacidad de la sociedad mexicana en su conjunto para hacer lo que nos están indicando que nos va a salvar la vida. Pues sí. Bueno, a ver, Jorge Israel, las dos cuestiones, ¿no? Remedio y trapito, ¿y qué piensas de, aunque algo nos habías dicho el otro día sobre la forma en que te parece que el gobierno ha estado trabajando en la crisis? Tenemos 2 minutitos. Mira, Javier, ahí creo que es importante destacar
que cuando hay medidas de emergencia, como en las que estamos viviendo actualmente, en la sociedad se genera una fractura en términos de certezas, hay nerviosismo, hay inseguridad, hay frustración. Sí. Y me parece que en términos específicos lo que está sucediendo con la violencia en contra del personal médico es que hay personas, hay un sector de la población, espero que no sea mayoritario, aunque por lo que me dicen hay más casos de los que conocemos. Lo que está sucediendo es que le estamos tratando de poner rostro e identidad al enemigo. Y ese rostro e identidad lo estamos focalizando en el personal médico. Tendríamos que distinguir la situación y entender, como ya lo planteaba Alejandra, que hay una corresponsabilidad de todo el entorno social. Hay el sector público, las acciones concretas de política pública integral que se están trabajando, ya habrá oportunidad de valorarlas y evaluarlas con el paso del tiempo en cuanto salgamos de esta crisis, pero hoy lo que nos toca como sociedad es hacernos corresponsables de nuestras acciones en virtud de esta situación de emergencia. Hay que subrayar que el personal médico no representa un peligro, no representa un riesgo. El personal médico está para apoyarnos y está solventando la crisis con todas las carencias que podemos imaginar en un país como el nuestro, pero también con todas las condiciones de formación para hacerlo y todo el compromiso. Entonces, lo que nos toca como sociedad es corresponsabilizarnos y actuar de manera coherente con lo que se nos está indicando. Platicamos hace unos días en radio, yo sigo sintiendo una carencia en términos informativos. Me parece que los mensajes tendrían que ser mucho más concretos, replicar de alguna manera los mensajes que se dan en la conferencia de las 7 de la noche con el subsecretario López-Gatell, y que sea esa la perspectiva que permee transversalmente el discurso no únicamente del gobierno federal, sino de todos los niveles de gobierno estatales y municipales. Una política de comunicación integral mucho más potente es lo que necesitamos hoy en día. Muy bien. Jorge Israel, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Alejas, qué gusto, en verdad, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto, Jorge. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahí tiene usted una perspectiva que me parece sumamente importante, de en qué estamos metidos. Sí estamos con los médicos, con los camilleros, con las enfermeras, pero también el sentido de la sociedad, lo que está enfrentando y cómo lo está enfrentando. Bueno, nos oímos mañana a las 5 y mañana nos vemos a las 9 aquí. Pásela bien, buenas noches, adiós.